porque en su amor Él nos ha cobijado, en su amor Él nos ha encontrado para que cada uno de nosotros podamos vivir y recibir, gloria a Dios, su amor, su abrazo constante, y ese abrazo que constantemente sobre nosotros está para entendernos. Cuando digo entendernos es que nosotros somos muy débiles. Al ser débiles no entendemos revelación, al ser débiles hay cosas que las ignoramos, al ser débiles hay cosas que Dios tiene que bajar para hacernos entender, porque justamente cuando somos débiles, Él nos hace fuerte a través del Espíritu de Dios. Así que bueno, quisiera tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles para poner fundamentos sobre lo que vamos a hablar. Hechos de los Apóstoles, estamos dentro del marco de lo que es el evangelismo, y a través del evangelismo nosotros necesitamos mostrar la evidencia de lo que el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios el Padre, sobre nosotros. Entonces, cuando en nosotros está el poder del Espíritu Santo, que es lo que hoy vamos a hablar, el Espíritu Santo, si usted quiere poner una referencia, nos hace como Jesús. El Espíritu Santo nos hace como Jesús. ¿Por qué como Jesús? Porque Jesús es Dios el Padre que vino a la tierra y tomando forma de cuerpo humano, como nosotros, entonces allí lo que hace es Dios a través de un cuerpo humano en función. Nosotros somos ese cuerpo humano, pero también lo que tenemos nosotros es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo en nosotros se despierta en un aposento alto? Entonces, yo podría adelantar todo esto diciéndole, amados, metámonos en un aposento alto. Metámonos fuertemente en un aposento alto. ¿Qué es lo que va a pasar allí, en el aposento alto? Y usted quizás arranque con un día, quizás 3 horas, una vigilia. Después arranque otro día, dentro de 2 o 3 días, quizás con una vigilia y media o 2 vigilias. Pero va a llegar el momento en que el Espíritu Santo te va a hacer como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, tomando el cuerpo humano o tomando la figura de hombre, lo que hizo fue donde caminaba, al tener el Espíritu de Dios, sanaba enfermo, echaba fuera demonio, traía y establecía el reino de Dios sobre cada lugar donde Él estaba, y en nosotros debe suceder lo mismo. Es como en nosotros una obligación por ser hijos de Dios. Porque a los que son hijos de Dios les fue dada la potestad de ser hijos. Y al ser hijos somos herederos. Y si somos herederos en Cristo Jesús, también somos coherederos en Cristo Jesús. Yo quiero leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 nomás. Capítulo 1. Dice el versículo 6, entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos luego el capítulo 2, que cuando ellos se unieron al aposento alto, en el capítulo 2 vemos que cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa día, y días son aperturas. Si usted quiere ir anotando, días son aperturas. Y cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, si días son apertura, y Pentecostés tiene que ver con un día,
tiene que ver con un momento preciso. Yo quiero llegar a ese momento donde Dios tiene una apertura en mi tiempo. Dios tiene una apertura para mis días. Lo que Dios quiere hacer es que yo sea un testigo de Él, de la palabra, del proyecto que hay en la eternidad. Que yo sea un testigo acá en la tierra de un proyecto. Es obvio porque en la tierra tenemos todo torcido. En la tierra tenemos mucha inclinación a la maldad. En la tierra tenemos mucha inclinación, a veces hasta otros deseos. La mente la llevamos a otros deseos. Los oídos, los ojos se acostumbran a ver cosas que no hay en el reino. Entonces se nos hace a veces hasta difícil de poder concretar el proyecto de Dios en nosotros. Pero por eso es que necesitamos nosotros la venida del Espíritu Santo. Si nosotros no nos unimos a la venida del Espíritu Santo, entonces nuestros ojos no se van a abrir, nuestros oídos no se van a abrir, nuestro corazón no va a entender. Si nosotros vemos los principios de los evangelios, los 4 evangelios, vemos que hay varios relatos de Jesús donde dice que vino Jesús a los judíos, o vino a la tierra y en la tierra no lo reconocieron. Es más, nunca pudieron entender de que un niño naciera de una mujer, encima virgen, sin casarse, nacer en un establo, ser hijo de un carpintero. Entonces todos tenían como que la visión torcida de no entender de cómo sería de que él fuera el rey de los judíos. Si uno mira Jerusalén o Israel hoy, que es de los judíos, ¿por qué se dice de los judíos? Porque en el tiempo de Salomón, luego del rey David, está el rey Salomón, ahí Dios quiebra el reinado. Queda un reino de Jeroboam y el reino de... bueno, se me fue el nombre. Pero es como cuando Dios divide las 10 tribus por un lado y solo deja 2 de otro lado. Judá, Benjamín y partecita de Leví. Entonces Dios había prometido a David que no dejaría de su descendencia reinar. Pero y en Salomón lo partió porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces desde ahí es que Dios, siguió con las otras 10 tribus, llevando de Jeroboam a veces reyes, gobiernos, pero en Judá trataba de mantener un linaje, aunque hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces uno estaba un tiempo y después venía otro y después venía otro y después otro, hasta el tiempo en que vino Jesús. Bueno, y cuando viene Jesús, por eso Jesús nace de la tribu de Judá, del linaje de David. Y si usted puede ver en Segundo de Reyes, ve todos los que han sucedido, y hay muchos, y después en el Crónica están lo que han hecho y lo que ha pasado y cómo fueron derrotados y quiénes los persiguieron, y en fin, las historias. Pero qué bueno es cuando a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no interpretaron el tiempo de su venida. Aunque estaba el Tanaj, por eso Jesús dijo, y no está escrito en el libro de la ley, que era Moisés, en los salmos y en los profetas. Eso convierte el Tanaj. O sea, el Tanaj se convierte por los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Dice, no está escrito de mí. ¿No les anticipó Dios mi Padre de mi venida? Y ahora nos encontramos nosotros con toda la Biblia. Ya Jesús vino y Él murió, resucitó, se levantó con un cuerpo glorificado y Él dijo, vengo pronto, en breve, vengo pronto. Ahora la iglesia, cuando no reúne las condiciones del glorificado, ya lo expliqué varias veces esto, pero voy a seguir hablándolo, para que la iglesia podamos entender y podamos unirnos a este proyecto eterno,
que Jesús vendrá en un cuerpo glorificado, porque Él ya ascendió glorificado. Pero Él dice, hasta los tiempos de la restauración es necesario que el cielo lo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, entonces Él vendrá. Y cuando Él venga, la iglesia que está preparada, o sea, los que han entendido la glorificación uno necesita entender arrebatamiento y uno necesita entender la segunda venida de Cristo. ¿Qué es arrebatamiento? Ya explicamos esto en el ministerio profético. La iglesia necesita entrar a establecerse en los parámetros de las Escrituras. ¿Para qué? Para vivir con los ojos mirando al Mesías y mirando a Dios el Padre. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que es lo que hoy quiero hablar. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo Jesús, recibiréis poder. Y ese poder nos va a convertir a nosotros en testigos. Y cuando seamos testigos, vamos a transformarnos nosotros en gente con evidencia en nuestras manos. Evidencia de que tocamos a un enfermo, se sana. No tienes que estudiar medicina, la persona se sana. Sean paralíticos, mudos, ciegos, sordos, muertos, resucitarían. Endemoniados serían libres. Por eso es que cuando vino Jesús, lo decía Isaías, y Él me ungió, y hablando de Jesús en las profecías, hay 450, me olvidé el número, hoy trataba de recordarlo, pero las profecías de Jesús en todo el Tanaj, amado, 456 me parece que son, o 54 profecías que están escritas de Jesús. ¿Qué es lo que pasaría? Mire, si cuando llegó Jesús no habría habido evidencias de Él. Si con lo erudito que eran, lo meticuloso que eran al estudiar la Torá, los fariseos, el pueblo de Israel mismo, los judíos, son muy meticulosos, aún hasta para escribir las letras santas. Entonces, ¿cómo es que no había una intención de interpretar la venida de Yeshua? Ahora Jesús dijo, yo me voy, pero vengo en breve. Estuvo con los discípulos, estuvo en la casa de José, y Miriam creció leyendo las Escrituras y cuidado de ello, pero cuando llegó el momento de su presentación, luego de su exposición y tercero de su ministerio, fueron los 3 años, de los 30 a los 33, donde comenzó su aparición, donde comenzó luego las distintas pruebas para que la gente comience a conocerlo. Dios hizo todo este proyecto, y en el último año fue el proyecto del ministerio, donde fue 1 año el ministerio. Por eso es, en el tiempo antiguo, estoy diciendo 2 cosas paralelas, se practicaba de traer para el sacrificio un cordero macho, limpio y de 1 año. Por eso es Jesús, que no fue nacido del pecado, como lo fue David, por ejemplo, que él mismo reconoció y dijo, en pecado me concibió mi madre. Y él clamaba en eso, reconocía que las iniquidades lo perseguían, pero Jesús nació sin pecado, porque Miriam no conoció varón, si el Espíritu Santo engendró en ella. Entonces, cuando él apareció, todos sabían del Tanaj. Todos sabían del Tanaj, sabrían de las profecías, y sí, pero a nadie se le alumbró. Ahora nos toca a nosotros la segunda venida de Cristo. Está por aparecer Jesús y estamos en los últimos tiempos. Y si no nos toca a nosotros, les tocará a nuestras generaciones. Y si no a nuestras generaciones, les tocará a la siguiente, y a la siguiente o a la siguiente, porque no sabemos el tiempo. Sí sabemos la fecha, que es en los tiempos de trompeta, que es donde Cristo vendrá, que es primero de Tisrei. Ya los tiempos los sabemos, no sabemos la hora, el día justo, preciso, no lo sabemos, pero sabemos que las fiestas son proféticas, o sea, anuncian algo. Y eso necesitamos entenderlo. Como ahora, por ejemplo, estamos en los días 22, 23 de las cuentas del Omer, para llegar a las fiestas de primicia
del trigo, o fiesta de Pentecostés. ¿Y qué es lo que la fiesta del Pentecostés? Pentecostés dijimos que son días, y días son aperturas. Entonces, viene Jesús, y cuando Jesús viene, le expone a su discípulo todo el proyecto del reino. Sana enfermo, echa fuera demonios, libera gente, descubre los corazones, entiende las mentes, habla de aquello y aquello. Luego cuando viene y se aparecen, responden, y los discípulos estaban asombradísimos. Y en el año que Jesús manifiesta su reino, porque primero le dijo, vengan y síganme, y los muchachos hasta que se acomodaron, cuando se empiezan a acomodar, Jesús le dice, muchachos, me voy. Muchachos, ya terminé la hora, ya terminé todo lo que tenía que hacer, me voy. ¿Cómo que te vas a ir? Nada de esto te acontezca, dijo Pedro. Y Jesús dijo, pero es necesario, a vos te reconviene que yo me vaya. Y Jesús nos dice eso a nosotros hoy. Nos conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy, o sea, yo estoy aquí, entonces estoy con 1, con 2, con 3, con 4, con 12. Y de repente se junta la multitud y estamos con un montón. Pero soy yo y yo quiero estar en todo el mundo, le dice Jesús. Y yo quiero estar en las mentes de cada uno, quiero estar en los corazones de cada persona, quiero estar en cada ciudad. Entonces, ¿saben qué? Vamos a seguir el proyecto. Ustedes se meten a un aposento, yo voy al cielo y con un cuerpo glorificado, y los espero hasta que ustedes entren en la práctica del glorificado. ¡Qué glorioso es esto! Cuando ustedes entran en la práctica del glorificado, el Espíritu Santo los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y van a comenzar a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo desde el cielo los voy a mirar, y de verdad que habrán amado mi proyecto con mi Padre. ¿Por qué? Porque el proyecto nuestro es amar a todo el mundo, para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando llegamos a este punto, nosotros nos tenemos que dar por enterado de que el amor del Padre es tal de que amó al mundo entero. Y si en nosotros no está el Espíritu Santo, no está el poder del Espíritu Santo, no somos testigos, o sea, no estamos siguiendo un plan o un proyecto eterno o divino. Si nosotros no seguimos un proyecto divino, no amamos lo que el Padre ama, las almas. Si en nosotros no está el proyecto eterno de amar las almas y de impartir sobre ellos la seguridad de Dios el Padre como Padre, Jesús como Salvador, Redentor, entonces el proyecto es como que se detiene. Y nosotros necesitamos entender que el proyecto eterno lo creó Dios el Padre para nosotros. Envía a su Hijo para que su Hijo nos muestre el proyecto eterno. Luego termina Jesús su obra y le dice, Padre, terminé el proyecto, pero no quiero que se haga mi voluntad, porque como cuerpo físico, y sí, estaba agotadísimo. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en ese momento sale del Getsemaní y va a la cruz. Y allí en la cruz muere, y luego es sepultado, pero al tercer día Él resucita. ¿Cómo? Resucita en un cuerpo glorificado. Ahora Jesús dice, necesito que todos ustedes entiendan que yo necesito irme, para que ustedes sigan el proyecto. ¿Sabes cuál es mi proyecto? De que todo el mundo esté con el Espíritu Santo, porque entonces yo voy a estar en todas las mentes. Jeremías 33, 31 al 33. Y escribiré mi pacto, escribiré mi pacto en sus mentes y en sus corazones, las grabaré y escribiré las palabras en sus corazones. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y seremos uno y vamos a fusionarnos, porque en la tierra toda estará mi presencia. Ya no estaré con ustedes 12 solamente, o por ahí una X multitud, sino que estaré en todas las naciones. El proyecto de Dios el Padre a través de Jesús, y fusionar al Espíritu Santo, es para que usted y yo entendamos que hay una función en el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es un proyecto de Dios. No podemos decir nosotros, no quiero meterme a un aposento alto.
El proyecto de Dios es que vos tengas el Espíritu de Dios, porque vas a seguir el proyecto de Jesús. Conocía las mentes, conocía lo que iban a decir. Una vez lo encuentra a Nicodemo y le dice, sí, cuando te fueron a buscar y bueno, antes de que te encontraran, cuando estabas ahí debajo del árbol, yo ya te vi y ya te conocí y entiendo lo que eres y lo que vas a hacer. Eres santo, eres esto, eres aquello. Y el hombre dice, ¿cómo es que sabes todo? ¿Hasta dónde estaba? A Nicodemo le dijo, es necesario que nazca de nuevo. A muchos les dijo, es necesario que conozcas el reino de Dios. Amados, voy a concluir con este marco diciendo, ¿cuál es el antidiseño que nos rodea? ¿Cuál es el antidiseño que nos bloquea que no busquemos el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese antidiseño? Ese antidiseño tiene que ver con estupor, tiene que ver con letargo, con dura cerviz, tiene que ver con iniquidades, tiene que ver con el conjunto de espíritus contra la iglesia, Babilonia, Media Persa, Grecia, Roma. Entonces nosotros nos metemos a un aposento alto, recibimos el Espíritu Santo. ¿Sabés cómo hacemos con esos espíritus? Soplamos, como lo llevó el Espíritu del Señor a Ezequiel en el capítulo 37, le dice, ¿viste todo esto? Bueno, todo esto que son huesos secos, y era en gran manera huesos secos, pero en gran manera habían. ¿Y qué es lo que pasó allí? Y le mostró y le dice, ¿vos crees que esto pueden revivir? Entonces él le dice, tú lo sabes, mi Señor. Tú lo sabes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no hay necesidad del Espíritu Santo en ti, a tu alrededor y en tus alrededores? Hay necesidad de que nosotros podamos seguir el proyecto eterno. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que los discípulos recién ahí pudieron entender a Jesús. Cuando comenzaron a entenderlo, dice que ellos hablaban y mientras prosperaba la paz de la palabra en ello, las almas eran añadidas. Y no solo que eran añadidos, los enfermos eran sanados, los paralíticos. Me acuerdo cuando siempre sabemos acordarnos muchos de Pedro cuando iba al templo de la Hermosa y había allí una persona que estaba pidiendo limosna y estaba paralítico creo que de su nacimiento. Y dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, yo estuve en el aposento alto, lo que yo tengo te voy a dar. Amados, hemos vivido semejantes avalanchas de crisis, de adversidad en la iglesia. Hemos pasado por enfermedades, hemos pasado por iniquidades, hemos repetido herencia, hemos hecho manipulación de herencia, nos hemos gestado en herencias malditas y todavía la iglesia no corre al aposento alto para decirle, Señor, ¿qué hay en un aposento alto? A veces uno se queda en la noche y llora a Dios, diciéndole, Dios, por favor, despertá a la iglesia. Desperta uno, desperta al otro, desperta a muchos. Señor, ¿por qué? Porque es tan necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros por la sencilla razón de que nosotros vamos a seguir el proyecto eterno de Dios a través de Jesús. Él como hombre podría haber hecho de todo, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de hombre, fue obediente y aún obediente hasta la cruz. Entonces nosotros, cuando leemos Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamita, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? ¿O qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose de pie, en el verso 14 luego, y ahí acá empieza la gran manifestación de haber estado en un aposento alto, porque dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a hacer tan presente y tan tangible en nosotros. A veces uno ora por alguien y comienza a decirle: veo esto, veo aquello, veo esto otro, y la gente se alegra, lloran. Y luego la gente, de haber visto una manifestación de Dios en ello, ¿cómo es que la persona no sigue? Eso es un ataque de las tinieblas. Ahí comienzan los ataques del estupor, del letargo, y comienzan los ataques de Babilonia, de Media Persa, de Grecia, de Roma, a atacar a la iglesia, porque son espíritus asignados para detener el proyecto eterno. Entonces, podríamos hasta hacernos la pregunta de todo eso: ¿qué es más fuerte, el Espíritu de Dios o todo el proyecto anti-Mesías? Porque no hay poder bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro poder que, aceptando a Jesús, no hay otro poder que, dado a los hombres, que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Por eso, cuando estamos hablando acerca del ministerio evangelístico, y estamos hablando que el Espíritu Santo nos hace como Jesús, nosotros no podemos ser testigos sin poder, y no podemos recibir poder sin clamor y hambre por el Espíritu Santo. Me puse a escribir algunas cosas hoy, y puse esto: no podemos ser testigos sin poder.
Y no podemos recibir poder sin clamor y hambre por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros comenzar a tener la práctica del hambre y de la sed por el Espíritu Santo. Yo quiero proponerte que te metas al menos una vigilia. Al menos una vigilia. Enciérrate. Yo no sé la vigilia que quieres tomar. Yo te podría proponer las 9 a 21 horas hasta las 0 horas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ahí en esa vigilia es la vigilia de Hechos 16:16, cuando Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios y las puertas de las cárceles se abrieron y dice que hubo temblor en la tierra y a su vez hubo conversión, porque hasta la persona que les custodiaba, el soldado, allí sacó su espada porque quería matarse. Y Pablo le dijo: no te mates, estamos todos aquí y nadie nos hemos ido, así que te animo a que creas lo que sucedió acá, es esto. El poder del Espíritu Santo ha venido sobre acá, sobre este lugar. Tembló la tierra por adorar, amados, por adorar, por cantar. Yo no sé si sepas tocar algún instrumento o no, pero adorar tan solo es a veces danzar, tan solo es a veces mover las manos. Tan solo danzar nos hace profetizar las Escrituras sobre nosotros. Señor, hoy me sano. Señor, hoy me libero. Se liberan mis manos. Señor, se liberan mis ojos. Y arranco escamas de mis ojos, como le sucedió a Pablo. Pero no podemos nosotros ser testigos sin poder. Y no podemos recibir poder sin el clamor y sin hambre por el Espíritu de Dios. Necesitamos provocarnos el hambre y la sed, clamar para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando en nosotros suceda que el Espíritu Santo viene, comenzamos a mostrar evidencia, o sea, eso es seguir luego el camino de Jesús. Es entender el proyecto eterno de Dios y de Jesús. Dijo Dios el Padre: envió a Jesús mi Hijo para que les muestre más o menos el camino, pero luego los va a acompañar el Espíritu Santo. Y nosotros es como que, vamos a la iglesia, levantamos las manos, tenemos una Biblia, aprendimos a orar, aprendimos los tiempos, no sé si lo sabemos bien, pero aprendimos los tiempos de Pesaj, los tiempos de Shavuot, que es ahora dentro de 25 días más. Aprendimos las fiestas del perdón, aprendimos las fiestas de trompeta, luego las fiestas del perdón, y tercero las fiestas de tabernáculo, que todo nos muestra proféticamente lo que va a acontecer. Y cuando entendemos varias cosas, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no las podemos seguir? Y no es que nuestro corazón se rebele en contra de Dios, es que tenemos ataques de enemigos constantes y continuos a nuestro alrededor. La pregunta es ¿por qué no corremos a un liberador? ¿Por qué no hemos corrido a un aposento? ¿Por qué no hemos corrido a un aposento alto para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para luego ser testigo de un proyecto eterno? Amado, nada ni nadie va a poder hacernos frente cuando nosotros intentamos el proyecto eterno de Dios. Nosotros mismos podemos ser salvos, podemos ser sanos, podemos ser liberados. ¿Sabe cuántos ataques tiene nuestra mente? Todos los días. No solo usted, yo también los tengo. Toda persona tenemos ataques. Ahora, no podemos ser testigos sin poder. Necesitamos de un aposento alto. Necesitamos, perdón que estoy medio, pero necesitamos de un aposento alto. Necesitamos que el Espíritu Santo nos visite
provoquemos no hambre, provoquemos no sed por Él. Clamemos, Espíritu Santo, clamemos al Espíritu Santo para que venga, y luego nos vamos a transformar en testigos. Amados, cuando nos transformamos en testigos, vamos a entender de arrebatamiento, vamos a aprender de primera venida, vamos a entender de separaciones de lo que es pecado y de lo que es santo, vamos a entrar en prácticas que están escritas, vamos a entrar en prácticas de comunión. Mire que su boca, su lengua tenga la espada aguda de la palabra. No, nosotros a veces tenemos la ociosidad de hablar o de interpretar un mundo físico o circunstancias. Hasta en eso nosotros es como que asimilamos un vocabulario sin pacto. Es como asimilar una mirada fuera de pacto o trastocada por la iniquidad. Amado, cuando nosotros vemos que el proyecto eterno de Dios en nosotros tiene una dimensión en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, lo escuchamos a Jesús, que Él llevó a los discípulos a un lugar, a Cesarea, y les hizo ver un hoyo muy profundo, que se veía negro hacia abajo y muy espeso, lo negro, la oscuridad abajo. Y le dijo, porque eso se llamaba Hades o abismo o infierno. Entonces les dijo, aún las puertas del infierno no podrán prevalecer contra mi iglesia. Cuando los discípulos, luego de haber estado en el aposento alto, se empezaron a recordar tantas cosas que Jesús les había dicho. Yo no sé cuántas cosas vas a recordar. Yo quiero animarte en este momento. Quiero animarte a que puedas recordar lo que portas. Porque tenés dones, tenés talentos, capacidades que el Señor te ha dado. Y sería tan lindo que lo disfrutes. Los cielos se abrirían de una manera tan tremenda que disfrutes lo que portas en tu boca. Que disfrutes lo que portas en tu mirada. Hay gente que no se conoce, amado. Hay gente que no se conoce, que son tan letales a la hora de hablar. Hay gente que no se conoce, que podrían proyectar un proyecto eterno de visiones a cientos de personas. Y cuando vos te sumás al proyecto eterno, lo que Dios te podría bendecir. Pero nos sumamos a otro proyecto donde vivimos la necesidad, donde vivimos las crisis, donde pasamos por enfermedades, donde nos atraviesan iniquidades y perversión y un montón de cosas, pero no nos alertamos a que en un aposento alto puede venir el proyecto del Espíritu Santo y soplar sobre nosotros vida, de tal manera que caminemos como en el aire y los cielos se nos abran y en la tierra haya poder y autoridad y haya evidencia, y nos transformamos nosotros en gente con una evidencia de poder, ser testigos mismos de los cielos en la tierra. Por eso el clamor de Jesús fue hacia nosotros. Padre, yo te pido por ellos que ellos se unan como vos y yo somos unos, pero otra cosa más te pido, que ellos puedan ver que el reino de los cielos no solo se les ha acercado, sino que lo entiendan y que se haga esa voluntad que vos dijiste, Dios Padre, así como es en el cielo, ellos lo puedan ver. Yo quiero orar en este momento, porque no puedo seguir así. Necesito en este momento un momento a solas con el Espíritu Santo, porque siento algo en mi cabeza, voces de Dios. Y es como que no quiero confundirme en lo que escucho de Dios y en lo que tengo que transmitirte. Pero necesito estar a solas con Él en este momento. Entonces te voy a pedir disculpas. Pero quizás vos también podés meterte en un momento de rodilla y decirle, Espíritu Santo, yo también te necesito.
Espíritu Santo, por favor, visita mi mente para recordar qué es lo que porto. Es probable que la genética de Dios salga por tus poros y veas sanidades, prodigios, milagros en este mismo momento a tus alrededores. Yo veo gente hasta con manchas en la piel. Yo estoy viendo visiones de mucha gente que tan solo por meterse a un aposento alto va a comenzar a entrar en liberación. Y va a comenzar a hablar en lenguas y la gente va a comenzar a danzar. Yo quiero orar por ti en este momento. Y quiero decirle, Jesús, quiero que no te limites con nadie en este momento, sino que cada persona visítala. Quiero que el Espíritu Santo visite en este momento tu habitación, cada compartimiento de tu hogar, tu mente, tu pensamiento que se alinee a la palabra, tu pensamiento que se alinee a la visión de Dios, a la visión del reino, a la visión que Dios el Padre quiere tener en ti. Puedo escucharlo a Pedro cuando dice, nada de esto te acontezca, mi maestro. Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Claro, él no entendía que él tenía un proyecto unido al Padre, unido a la eternidad, y él quería interponerlo como una figura humana. Amado, en la tierra vamos a tener aflicción, sí, pero por causa de la palabra, no por terquedad, por la palabra, no por seguir iniquidades o un proyecto pecaminoso o de Babilonia o de Roma. Entonces yo quiero orar en este momento y quiero animarte a que podamos caminar un proyecto eterno, podamos caminar un proyecto que Dios el Padre ha diseñado para ti y para mí. Un proyecto que lo inició con Jesús. El proyecto de traer evidencias del cielo y traerlas como evidencia, o sea, nuestros ojos tienen que abrirse para ver los misterios que están escondidos en el corazón de Dios el Padre. Entonces, cuando los descubrimos, nosotros podemos traer evidencia y decirle a alguien que puede cambiar, que está pensando mal, que está actuando mal, que está tomando malas decisiones y que puede revertirlas y su persona puede cambiar. Los proyectos que está viendo no son viables porque no está viendo con los ojos de Dios. Entonces nos transformamos en personas testigos, evidencias del reino de Dios en la tierra. Lo que el maestro estaba expresando a los apóstoles, a la iglesia, era que la iglesia llena del Espíritu es el siguiente nivel. Una iglesia sin el Espíritu se mantendrá, a veces en estados teológicos, religiosos, llenos de iniquidades y de un montón de estancamientos, pero la iglesia con el Espíritu Santo es el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel es llevar la obra de Cristo y el evangelio de poder a otro nivel. Es descubrir a veces lo que hay en el corazón de alguien. Primero en nosotros quizás. Es descubrir a veces el diseño que hay con los hijos que Dios nos dio, o con el matrimonio que tenemos, o con nuestra persona. La iglesia con el Espíritu Santo va a conocer el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es un nivel de poder, es un nivel de evidencia, es un nivel que va a conocer la dimensión del cielo, la dimensión del corazón de Dios el Padre. No sé si lo vamos a conocer todo, pero que nos vamos a otro nivel. Obviamente la iglesia con el Espíritu Santo va a tener una experiencia de un nivel distinto. Yo quiero animarte en esta noche, que es lo que Jesús hacía, era manifestar su reino y comenzó a hablar del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él les revelaría todo lo de Él, que el Espíritu Santo iba a decirle a la iglesia todo lo que era Jesús. Mire,
comenzó a convencer a sus seguidores, a los discípulos, que la experiencia, que experimentar la realidad del Espíritu era necesario. Era más necesario, Jesús lo ponía, que era más necesario que Él se fuera y que viniera el Espíritu Santo, que lo tuvieran a Él. ¿Por qué era eso? Justamente porque el Espíritu Santo iba a revelar al Padre, el Espíritu Santo nos iba a hacer la guía de toda verdad y a toda justicia, iba a traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, nos iba a hacer clamar a Abba Padre, nos va a hacer correr a los brazos del Padre. Entonces debemos clamar a su presencia. Necesitamos en este día clamar a su presencia. Clamar a su presencia. Yo me quedo con este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Padre Celestial,